Evangelio de hoy, 8 de septiembre de 2024. 23º domingo del tiempo ordinario. Lecturas del 23º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías 35, 4 a 7. Decid a los cobardes de corazón, sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa, el páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios. Salmo 145, 7, 8, 9, 9 a 10. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago 2, 1 a 5. No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos, el otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos. Queridos hermanos, escuchad, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 7, 31 a 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio del domingo, 8 de septiembre de 2024. Todo lo ha hecho bien. Queridos hermanos, paz y bien. Cerezo Barredo en la Biblia, la ceguera, la sordera, la parálisis, el mutismo se refieren a menudo a Israel. Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Isaías 43, 8. Pueblo que, como suelen repetir los profetas, cierra sus oídos a la voz de su Dios y, sin haber escuchado su palabra, es incapaz de anunciarla. Pero el Señor asegura el profeta va a intervenir en favor de Israel. Por eso comienza bien la primera lectura. Podríamos decir que es un canto a la esperanza. El texto de hoy pertenece al segundo Isaías, el profeta que anuncia la vuelta del destierro. Seguro que este poema resultaría consolador para los exiliados en Babilonia, allá por el siglo VI, gente, con las manos cansadas, con las rodillas vacilantes, con los corazones conmovidos, con pocos motivos para la esperanza. Vamos. A pesar de todo, Dios está siempre cerca, y se preocupa y ocupa de todos. Sin embargo, el miedo, más veces de las que desearíamos, nos atenaza. Nos asusta no saber qué nos deparará el futuro, la posibilidad de que nos asalten, sufrir alguna enfermedad. Hay también miedo a la dificultad, miedo, ¿por qué no decirlo?, a la muerte. Estas palabras de Isaías nos invitan a levantar la mirada, a ser valientes, a tener un corazón fuerte. Porque Dios es fuerte, muy fuerte, y tiene un poder infinito. Lo puede todo, y viene en persona. Quiere venir hasta ese punto donde te encuentras ahora, para que te mantengas firme. Está cerca y trae el desquite de tanto dolor y miseria. Te da la valentía para seguir caminando hacia la luz. Ese miedo nos enmudece, no nos deja pronunciar una palabra de ayuda, de compasión.
En ese estado, la profecía de Isaías cobra un nuevo sentido porque Dios da luz a nuestros ojos, abre nuestros oídos y revitaliza nuestra lengua. Podemos alegrarnos porque, en el desierto han brotado aguas torrentes en la estepa. Esta semana también nos acompaña la carta del apóstol Santiago, y nos plantea una pregunta que puede dar motivo para la reflexión: ¿cómo juzgamos a la gente? O, dicho de otra manera, ¿comprendemos que todos somos hermanos o miramos a la gente con prevención, con miedo, incluso? Es inevitable que haya diferencias entre nosotros, pero lo que Dios no tolera es el favoritismo. En nuestras iglesias, generalmente, no existe el problema que menciona Santiago. Pero el problema está fuera. Hay pobres materiales y hay otra clase de pobres que no lo son solo por no tener dinero, sino por encontrarse en una situación de desventaja en el mundo. Por no tener cultura, por no disponer de un trabajo digno, por no tener los papeles en regla, por ejemplo. A esas personas la comunidad debe prestar más atención para diferenciarse de los que no son creyentes. Que no se queden tendidos al borde del camino como aquel al que los bandidos robaron y apalearon. Seamos buenos samaritanos, pues. Toda enfermedad en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, era un castigo del Señor. Pero, especialmente, la sordera era imagen del rechazo a la palabra. Representa la condición del hombre que escucha otras voces seductoras, pero que no dan vida. No poder escuchar la palabra de Dios es un problema serio, pero el Señor ha prometido poner remedio. Porque el sordo no puede oír la buena nueva y no puede reaccionar. Vive aislado, encerrado en su propio mundo. No ha podido conocer a Jesús ni escuchar su evangelio. Y, que no se nos olvide, hay sordos de nacimiento, y sordos que lo son porque no quieren oír. Viven bien sin Dios. Nosotros no somos así, en principio, aunque a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacer? ¿De qué modo podemos combatir nuestra sordera espiritual? Lo primero, quizá, sería luchar contra nuestros egoísmos personales. Dejar de pensar solo en nosotros, no escuchar la voz que dice que me ocupe únicamente de mí y abrirnos. Abrirnos nos permite salir al encuentro de los hermanos de forma que nuestras palabras y nuestras obras, nuestra fe y nuestra vida sean consecuentes. Decir y hacer, cómo me encuentro frente a mis hermanos y frente al Señor. Cómo son mis palabras y cuáles son mis obras. Creo en lo que hago, y hago lo que creo. Además, para que el Señor pueda sanar nuestra sordera, hay que buscarlo. No podemos permitir que el Señor sea siempre el que salga a nuestro encuentro. Tenemos que colocarnos cerca. Estamos a tiro del Señor. Nos ponemos en disposición de cambio. Estamos dispuestos a ello. Medios hay muchos. Sacramentos, la palabra, la oración. Por otra parte, el sordomudo, se deja hacer, es dócil. Podemos pedir también que, cuando nos presentemos ante el Señor, lo hagamos con docilidad. Que no nos dejemos mundanizar, que seamos fieles al Dios. Que Él abra nuestros oídos, despierte nuestra sensibilidad para sentir su presencia como el ciego al borde del camino, para que Él nos dé consuelo, salud y esperanza. Hoy en día hay muchos medios e intereses empeñados en producir sordera ante todo lo que suena a iglesia, a espiritual. Para poder enfrentarnos a ellos, hay que limpiarse a menudo el oído, de modo que nos llegue el auténtico mensaje de Jesús. De ese modo podremos también decir, como los contemporáneos de Jesús, que todo lo ha hecho bien, también en nuestras vidas. Es posible, basta con estar atento y dejar actuar a Dios. Tu espacio sagrado, en amor y liderazgo.